amigos, bienvenidos a mi canal de Relatos Terror 17. Hoy les voy a contar pues un pequeño relato de lo que pasa en los ranchos en la noche. Se llama El puerco del velorio. Ujú. Eso pues lo contó mi abuelo y mi papá estaba de testigo. Bueno, él le gustaba ir, ¿no? Y estaba de testigo también. Todo empezó cuando mi papá y mi abuelo pues los llamaron. Ellos vivían en un rancho por Quiroga. Pues ya sabemos que en esa época pues no había ni luz ni se alusaban con las llamadas lámparas de aceite o de petróleo. Mi papá, bueno, mi abuelo y le gustaba ir mucho a los velorios de los conocidos del rancho. Un día mi papá pues se pegó con él, se le pegó porque él no sabía que era todo eso. Y resulta que cuando estaban velando al difunto en la noche, pues los señores o sus amigos empezaron a contar cuentos de terror y pues mi papá pues le dio miedo, ¿no? Pero en eso dicen que entró un puerco grande aproximadamente negro, para acabarla de joder, y que tumbó todas las velas donde estaba alrededor del féretro, ¿no? Y que con el hocico jaló la caja del muerto y la sacó para afuera, ¿no? Que si no es por los señores que están ahí en el velorio, pues se lo carga quién sabe Dios a dónde. Pero se imaginan un puerco en la noche. Pues a mí me pasó algo parecido así cuando fuimos a acampar. Por eso digo que sí es cierto. Y bueno, en los ranchos se cuentan muchas historias de puercos y todo eso que se aparece en las noches. Y bueno, desde ahí mi papá como no se le antoja ir a los velorios y menos en un rancho. Pero mi abuelo y mi papá pues sí estuvieron de testigos como vieron a ese puerco negro que llegó, se metió a la casa y que sacó, bueno, apagó las velas y sacó el féretro, ¿no? O sea, te quedas así como de what the fuck, ¿no? En los ranchos sí pasan cosas raras, ¿no? Porque pues son antiguos, son ranchos. Y a mi tía le pasó otra cosa, a mi abuela. Ya sabemos que en los ranchos, pues, cuando matan un animal, una vaca, dejan secar el cuero, ¿no? Mi abuela y mi tía estaban, pues, haciendo tamales y moliendo el maíz y todo el cosa, ¿no? Cuando, pues, en una casa de una tía, las llamadas trojas, mi tía iba a traer más maíz, donde el cual el cuero de la vaca estaba colgado, pues, para secarse. Y dice mi tía y mi abuela que ese cuero cuando fueron, eran ya en esa casa espantan, ese cuero que salió, ese cuero que tenían ahí colgado, pues se cayó y salió como si lo estuvieran jalando con un hilo, ¿no? Salió corriendo. Y mi tía pues se desmayó. Junto con mi abuela, pues no supieron ni qué onda ni qué pedo, pero se imaginan ver un cuero de una vaca que se cae. Y aparte como que tiene patas y sale así pues arrastrándose por la puerta. Dices tú, what the fuck. Sí te da miedo, ¿no? Y sabemos que en los ranchos pues cuentan historias que dices tú, ¿serán ciertas? ¿Serán reales? ¿O por qué no tuvieron cama y lo grabaron? Pero bueno, esas son las historias que se cuentan en los ranchos. Y hay muchas más. En una casa de un tío, esta se llama el cráneo de la chimenea. Mi papá, en esa época, pues mi tío vivía a un lado de la casa de mi papá, ¿no? Ya sabemos que en un rancho se conocen todos. Y bueno, esa casa de una tía, que por cierto ya falleció, esa casa de esa tía tenía una chimenea
Y me cuenta mi papá que ella decía que se meneaban los platos y los vasos a cierto lugar donde ella no los dejaba. Lo cual, pues mi papá incrédulo dijo ir a tales horas de la noche siempre se menean esos vasos a ese lugar. O sea, pues como que se menean y se arrastran, ¿no? Y mi papá así como de, ¿será cierto? Y dice que fue a ver si sí fue, si era cierto. Au. Lo cual fue sorpresa de mi abuelo, de mi papá, que a tales horas, como ella decía, se meneaban los platos, a tal lugar donde estaba esa chimenea que ya estaba tapada, que no la usaban. Y se quedan así como de, ¿se imaginan ver así como un vaso que esto, what the fuck? Y dicen que desde ese entonces escarbaron en esa chimenea y encontraron cráneos, no solamente uno, cráneos, lo cual pues los llevaron al templo a bendecir y los enterraron en la santa sepultura. Y ya desde ese momento pues ya no espantaban en esa casa. Por eso les digo en un tema de esos que si un fantasma a fuerzas quiere algo o decir algo o manifestarse, se manifiesta. Y más si la casa está embrujada. Digámoslo así, encantada. Por eso digo que es como en un video que subí, se me cayó eso en la cabeza. Digo, what the fuck, son cosas que esto no tienen lógica o a veces te pones así como de, ¿eh? Nada tiene lógica. Pero bueno, cuando alguien se quiere comunicar contigo, así pasan las cosas. Así es que, pues, ten muy abusados. Así es que, bueno, amigos, pues esto fue Relatos de Terror 17. Y bueno, nos estamos viendo hasta el próximo video. Dale like si te gustó y suscríbete. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye.